Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Biocom Blues, a la formación del mes de marzo. Vamos a hablar hoy sobre regulación del cerebro y las gafas Galaxy. Para quien no conozcan el sistema, que habrá alguno, os voy a mostrar las gafas. Son unas gafas que tienen unos LEDs que se emiten luz y se ponen a la persona con los ojos cerrados y a través de un cable se conectan a este dispositivo, que es un microcontrolador que está regulado por una aplicación de móvil. Entonces nosotros podemos elegir qué queremos enviar, qué sesiones queremos de gafas queremos enviar a través de la aplicación de móvil. Y esto está basado en frecuencias de luz que son parte de la biofotónica. Si queréis conocer más, pues en el canal de YouTube Biocom Blues podéis encontrar más información. Esta es una formación básicamente para personas que tienen los equipos. Hemos invitado a más personas porque creemos que en el contexto se puede entender. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a ver cómo podemos, a través de frecuencias de luz de la biofotónica, ayudar a que el cerebro se regule y que el sistema nervioso esté más relajado. Bueno, hemos visto en otras formaciones que el ser humano es como un canal entre el cielo y la tierra. Lo que hace es conectar pues, la parte creativa del cielo con la parte receptiva de la tierra, como explican en medicina china. Y la columna es el conducto que conecta ese canal humano que desde el cielo recibe información hacia la Tierra y viceversa. En diciembre vimos una formación en la que hablamos de las partes alta y baja de columna. En ella aludimos también al cerebro y al corazón. Entonces vamos a seguir profundizando en esto, porque hay un eje, columna, cerebro, corazón, que permite que la función humana en el planeta se desarrolle. Desde una visión holística, el cerebro tiene una función diferente de la que se le da pues, en la sociedad actual, sobre todo diríamos, los últimos 100 años. El cerebro, desde este punto de vista de las medicinas orientales y de la sabiduría antigua, es como una especie de ordenador. O sea, no tiene la importancia que se le da en la cultura occidental como siendo el centro del ser humano y el órgano más evolucionado de la naturaleza. Se considera que el corazón tiene unas funciones trascendentes y que el centro del ser humano es el corazón y el cerebro es como una centralita de regulación que conecta todos los órganos, conecta con el corazón y conecta los sentidos para desenvolverse en esta dimensión material. En mayo del año 21 también dimos una formación que se llamaba Síndrome de Sensibilidad Central y Galaxy, en las que hablábamos bastante de estos temas, de las gafas Galaxy y de ciertos aspectos del cerebro. Y bueno, acerca del corazón es lo que nos falta por hablar. Voy a hacer una formación futura en esto y un curso específico del cerebro, porque considero que el corazón es el aspecto más importante que necesitamos trabajar para la salud y el bienestar. Algunos de vosotros habréis visto quizás un vídeo que liberamos hace 2 semanas que se llamaba El misterio del corazón. Si no lo habéis visto, sugiero que lo veáis. Si no lo tenéis, pedirlo a info@bioconlus.com, porque esta va a ser la base de lo que vamos a trabajar en un futuro cercano en cuanto a frecuencias. Bueno, aquí tenemos el equipo con el que nosotros realizamos este trabajo, que lo que va a permitir es ayudar a una regulación del sistema nervioso, regulación que se puede obtener de distintas maneras. O sea, hay personas que la hacen meditando, otros con técnicas de relajación, otras corriendo media hora, 1 hora al día. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar esta y vamos a explicar cómo funciona.
Entonces tenemos el microprocesador, la aplicación para el móvil y las gafas. Desde el móvil pedimos al microprocesador que emita una sesión específica y las gafas las emiten porque están conectadas al microprocesador, al biofotón. Entonces, dentro del software de la aplicación de biofotón tenemos las sesiones de gafas, que son la parte más larga, que dura más de las frecuencias emitidas. Las sesiones de gafas duran entre 12, 14, 20 minutos y tienen en común lo siguiente, que regulan las áreas cerebrales, esto ya lo hemos explicado en otras formaciones, mediante las frecuencias de Noyer aplicadas de modo fractal. Recuerdo que Noyer tiene 4 frecuencias que regulan el cerebro. El doctor Noyer, para quien no lo sepáis, fue un médico del siglo pasado francés, de los años 60-80, que descubrió la fotopercepción cutánea. Entonces, tiene 3 frecuencias que son la D, la E, la F y la G, que sirven para el cuerpo calloso, el área instintiva del cerebro, el área emocional y el área racional. Entonces, nosotros hemos trabajado con estas frecuencias con modelos matemáticos para hacer un conjunto que ayude a regular el cerebro y el sistema nervioso autónomo, que normalmente está en simpaticotonía, pues pase a vagotonía o a normotonía. Entonces, esto permite que se regule el nivel de ansiedad, algo muy importante en el tiempo en que vivimos, porque estrés y ansiedad suelen ir de la mano y son el detonante de muchos de los problemas de salud. Entonces, todas estas sesiones de gafas incluyen los siguientes programas: uno de ecualización cerebral, otro de armonización del área racional del cerebro, que es el neocórtex, otra para el área emocional, la amígdala y anexos, y otra para armonizar el área instintiva del cerebro, que es el bulbo raquídeo. Entonces, vamos a utilizarlas en estas sesiones de gafas, más luego otras frecuencias según el fin concreto de la sesión. La sesión básica, que es la que más se utiliza, es la de relajación antiestrés. Sirve para, como indica, relajar, disminuir el nivel de estrés y el nivel de ansiedad. Utiliza los programas que acabamos de decir y entonces armoniza el cerebro en su totalidad, todas las áreas. Y es muy conveniente utilizarla antes de empezar cualquier terapia. ¿Por qué? Porque dispone al sistema nervioso, al cerebro y al cuerpo a un estado de vagotonía que favorece luego cualquier tipo de terapia o tratamiento que se haga, porque lo pone receptivo. Cuando estamos en simpaticotonía no estamos receptivos, estamos proyectados hacia afuera y entonces los procesos de homeostasis y de regeneración celular no se dan cuando estamos en vagotonía. Entonces, este primer paso es muy necesario para que cualquier tipo de terapia tenga efectividad. ¿Qué frecuencias vamos a utilizar aquí? Pues estas que hemos hablado de regulación cerebral y el remedio de urgencia de Bach para ayudar a liberar cualquier estado emocional agudo que la persona pueda tener en ese momento. Porque igual que el estado nervioso de simpaticotonía no es receptivo a los procesos de sanación, cuando hay emociones conflictivas, tampoco ahora el organismo está receptivo a los procesos de sanación. Entonces, realizamos una acción para regular el cerebro, el sistema nervioso y el estado emocional. La otra frecuencia más común es la otra sesión más común es la que más se utiliza junto con la anterior, es balance psicoemocional. Balance psicoemocional trata, fundamentalmente es la única que trata directamente la parte emocional.
ayudando a equilibrar la parte emocional y aportando serenidad y paz. Cuando hay estados emocionales alterados, emociones conflictivas de cualquier tipo, ya sea pues que hay mucha agresividad, tristeza, miedo, preocupación, agobio, este puede ser una buena opción. Porque ayuda, por ejemplo, también en personas que tienen un bloqueo emocional fuerte, personas que a lo mejor no son conscientes de, de sus emociones, que les preguntamos, ¿cómo estás? Dicen, bien, normal, pero además de eso, pues nada, bien, no, o mal, no pueden tener acceso a sus estados emocionales. También pueden ser útiles esta sesión en etapas difíciles, en etapas de críticas, ya sea individuales o colectivas, como la que vivimos pues, con el tema del COVID, y que pueden darse situaciones de otro tipo más adelante. Están basadas en unas series de frecuencias de solfeggio dispuestas de una manera determinada y son muy efectivas para regular el área emocional. Entonces, esta es la segunda más importante. Y ahora ya entramos en algunas sesiones específicas, como por ejemplo esta, dolores generalizados, que va a ayudar a mitigar la sensación de dolor, el agobio, la tensión que produce el dolor, y entonces va a bajar el nivel de dolor, va a aumentar el umbral. Puede ser útil en fibromialgia, en fatiga crónica, pues en ancianos que ya me duele aquí, me duele allá o me duele todo. Ayuda mucho. ¿Qué frecuencias tiene incorporadas? Bueno, aparte de las de regulación cerebral, tiene frecuencias para el estrés, porque el dolor genera estrés, directamente para el dolor, para ayudar a aliviar el sistema nervioso, que se satura cuando hay una sensación de dolor larga o incluso permanente. Y también ayuda psicológicamente a liberar la sensación de abrumamiento que deja un estado de dolor permanente. Hay un momento en que hay una sensación o hay etapas en las que hay una sensación de agobio grande, porque la persona tiene la impresión de que como esto es para siempre, ¿no? Entonces, esto ayuda a mitigar eso y baja el nivel de dolor. Pero no porque la frecuencia esta para cuando se está abrumado baje el nivel de dolor en sí, sino porque cuando una persona se pierde ese agobio, la sensación subjetiva de dolor desciende. Y luego hay también frecuencias que nos ayudan a conectar con el amor, porque el dolor muchas veces está vinculado a una sensación de falta de amor. La siguiente que tenemos, insomnio. Bueno, esta situación de problemas de sueño es muy común hoy en día también y puede lidiar con las dificultades de sueño y en muchos casos de una manera muy efectiva. Lo ideal, claro, es utilizarla antes de dormir, pero si la persona no tiene las gafas y acude a consulta, sí hay casos de que a lo mejor acuden por la mañana, les ponen esta sesión y ese mismo día por la noche y al día siguiente duermen bastante mejor. Entonces, si no es posible usarla para el insomnio a diario, se puede utilizar 2 veces por semana y beber agua grabada con esta sesión. En el caso de tener las gafas, pues si una persona se despierta a medianoche desvelada, puede utilizarla perfectamente. Y con el tiempo esto va regulando el sistema nervioso y va permitiendo que el sueño se concilie mejor y más profundo y más rápidamente. Una de las primeras personas que lo utilizó para esto fue una mujer de 80 y pico años que era muy pionera cuando todavía no se usaba el móvil con este sistema, sino que se usaba un ordenador y ella se la ponía
la primera semana se la puso todos los días, luego cada 2 días y luego se la ponía una vez por semana y la verdad que le fue muy bien. Dejó de tomar una pastilla que tomaba para dormir y nos decía que dormía como más de un tirón. Entonces, ¿qué frecuencias encontramos en esta sesión, aparte de las de regulación cerebral? Pero para desbloquear conflictos que normalmente tienen que ver con una falta de sueño o con un sueño interrumpido, preocupaciones, estados traumáticos y para ayudar a tener como una conexión interna con la fuente. Otra sesión que hicimos recientemente y que nos están dando una información positiva de ella, pues es la de meditación. Puede ser simplemente para utilizarla cuando se medita y entrar en un estado más estable y más profundo, o para personas que no se les da la meditación y que necesitan tener una relajación profunda. Entonces, en el caso de tener experiencia en meditación, pues se medita de la misma manera que se haría sin utilizar las gafas. Y en el caso de que no, pues lo ideal es que la persona esté sentada y que ponga su atención en la respiración, si no sabe meditar. Cuando se distraiga, porque vienen pensamientos, siempre van a venir, pues vuelve la atención a la respiración. Se vuelve a distraer, pues vuelve la atención a la respiración. Y esto va llevando a un estado de vagotonía que ayuda a regenerar el sistema nervioso. ¿Qué frecuencias tiene? Pues frecuencias para disminuir el número de pensamientos, que a veces tenemos una cantidad de pensamientos que nos desgasta. También para la paciencia, para estar centrado y enfocado, muy importante la atención, poder manejarla de una forma mínima, porque a veces la atención está donde va todo el torrente de pensamientos que nos acucia en cada día. Y en realidad, aunque esto es muy común en el ser humano, no es algo natural, o sea, no estamos diseñados para estar pensando todo el día. Simplemente es un síntoma más de que a nivel colectivo pues, se han disparado determinadas funciones y que se han alterado en el organismo. Y también para una apertura pues, a la fuente y finalmente hay una frecuencia para conectar a tierra. O sea, si la persona se ha relajado mucho, se ha ido mucho, pues luego para volver a centrarse y estar aterrizado cuando regresa de la meditación. Otra que nos han relatado casos muy positivos, la de sobrepeso. Aquí hago una puntualización que cuando es un sobrepeso de origen genético o por un problema endocrino muy asentado, probablemente esta sesión no funcione. Todas las sesiones tienen utilidad porque bajan el nivel de ansiedad, que es lo que dispara todos estos problemas que hemos visto de insomnio, sobrepeso, que veremos por ejemplo, de adicciones. Todas están relacionadas con estados de ansiedad y lo que hace este sistema de sesiones es disminuir el nivel de ansiedad. Entonces, claro, esta sesión conviene que vaya acompañada de una dieta adecuada, baja en hidratos de carbono, porque si no, bueno, aunque baje la ansiedad, pero si no varía sus hábitos alimenticios, pues difícilmente va a haber buenos resultados, ¿no? Y también la toma de las frecuencias de esta sesión, que se pueden grabar en agua 3 veces al día. Las frecuencias que incorpora, aparte de las de regulación cerebral, son una específica para la ansiedad, otra que tiene que ver con la nutrición y el componente psicológico de la nutrición, y luego otras para desintoxicar, como son la de desintoxicación en sí y la de intestino grueso, y por último el chakra 3. También es conveniente en estos casos de sobrepeso ver qué emociones tiene la persona y aplicar las frecuencias, las flores de Bach correspondientes, porque el sobrepeso suele tener un componente muy emocional.
Entonces, no sé, por poner un ejemplo, si es una persona que siente que sus hijos no le quieren, pues a lo mejor necesita la chicoria, o que tiene conflictos con su marido, con su mujer, pues ahí tenemos que ver, o sea, si por ejemplo, es un tema de celos, pues utilizar el acebo y así sucesivamente. Hay que entrar un poco en la parte emocional de la persona. Otra que tenemos, tabaquismo, que en futuras versiones de la aplicación se va a llamar adicciones. ¿Por qué? Porque es útil para todas las adicciones, no es que sea un remedio específico para las adicciones, sino que, volviendo a lo mismo, al bajar el nivel de ansiedad, el síndrome de abstinencia está muy asociado a la ansiedad, va a disminuir, y entonces a la persona le va a ser mucho más fácil, si tiene voluntad de hacerlo, dejar la adicción que sea. Y cuando digo adicción, nosotros entendemos por adicción todo aquello que la persona hace a pesar suyo. Es decir, puede haber una adicción emocional a la pareja, a los hijos, una adicción a comprar, una adicción, yo qué sé, a ver series de Netflix. Cuando hay algo que ya se hace en demasía y a pesar de uno mismo, ahí entramos en un estado psíquico que puede ser adictivo. Entonces, con esta sesión podemos ayudar si la persona tiene intención de dejarlo, si no, pues no lo va a hacer, claro. Lo mismo, se aplica la sesión con las gafas y luego beber el agua con frecuencia 3 veces al día. ¿Qué frecuencias tiene? Aparte de las de regulación cerebral, ansiedad, y frecuencias para desintoxicar, tanto física como psíquicamente. El hígado, aparte de tener función de desintoxicación física, tiene función de desintoxicación psíquica. Entonces, es importante en estos casos drenar hígado, pulmones, desintoxicar en general el organismo, el chakra 4, porque también las adicciones tienen que ver con una sensación de carencia afectiva muy fuerte. Y luego la frecuencia La, que es la frecuencia del amor. La adicción siempre es una compensación psicológica hacia una carencia. Entonces, aquí las vamos a trabajar. Por supuesto que si paralelamente se hace un trabajo psicoterapéutico, pues claro, el resultado va a ser mucho más efectivo, más poderoso. Pero por lo menos con esto vamos a abrir camino para que a la persona le cueste menos salir de la dependencia. También tenemos esta otra que surgió a partir del COVID, que es temor al contagio. En sucesivas versiones de la aplicación se va a llamar temores o preocupaciones, porque bueno, ahora mismo pues el temor al contagio no es algo que sea muy común ya. Entonces, vamos a hacerla más general para todo tipo de miedos y preocupaciones que sí existen, porque hay mucha incertidumbre, y cuando hay incertidumbre en cuanto al futuro económico, en cuanto al futuro colectivo, en cuanto al futuro ecológico, pues entonces las preocupaciones y los miedos se elevan. Entonces, esta también contribuye a que haya una mejor respuesta del sistema inmunológico a cualquier tipo de problema que se encuentre. En casos así muy marcados de temores ya inhabilitantes, miedos muy marcados, conviene poner la sesión de relajación antes. Es posible, en ciertos casos, poner 2 sesiones una detrás de otra. O sea, no va a perjudicar para nada. Por ejemplo, una combinación muy frecuente es relajación y luego balance psicoemocional. ¿Qué frecuencias incluye esta de temores? Pues para miedos indefinidos, miedos abstractos, para miedos concretos, para temor a los contagios, a las contaminaciones. Cuando hay miedos cuando una persona tiene miedo a descontrolarse,
miedo a emociones descontroladas y cuando hay preocupaciones. En general, todo esto tiene que ver con la amígdala, que se dispara enormemente. La amígdala, como sabéis, es la que activa el área emocional del cerebro y cuando hay temores y preocupaciones, la amígdala se dispara. Entonces, con esto vamos a ayudar a que el cerebro también se regule y no se dispare por cualquier cosa y en todo momento pues este tipo de estados emocionales. Otra que también hoy en día es bastante común, la tristeza, la depresión. Han aumentado, pues eso, en los últimos 2 años han aumentado mucho los temas de tristeza, depresivos y demás. En este caso, hay que aplicarlo con una cierta regularidad. Yo creo que es conveniente una vez por semana o mínimo cada 15 días y volvemos a utilizar también las frecuencias grabadas en agua. En este caso es muy importante acompañar a la persona y ayudarle a ver qué sentido o qué propósito puede tener su vida. Porque generalmente los estados depresivos es cuando una persona no encuentra salida, no encuentra propósito a su vida. Como vivimos en un mundo muy materializado, en una sociedad muy mercantilista, personas que no son especialmente ambiciosas o competitivas se pueden sentir muy descolocadas. Entonces, generalmente les viene bien tener un apoyo, aparte de, por supuesto, las sesiones de gafas, un apoyo para que puedan ver en su vida un sentido, un propósito, que sea algo más allá de la supervivencia. ¿Qué frecuencias tenemos aquí? Pues frecuencias para estados de pesimismo, de depresión, también para liberar estados emocionales traumáticos. El tema de los estados de trauma lo vamos a ver luego en la parte teórica, estamos viendo ahora la parte práctica. La influencia que tiene en todas estas situaciones y luego pues también para estados de carencia afectiva, ¿no? A lo mejor por soledad, desconexión, aislamiento, temas de estos que también son muy frecuentes. Por ejemplo, hoy en día en parte de la gente joven que se comunica de forma digital, pero entonces tiene carencias emocionales muy fuertes, porque los seres humanos no estamos diseñados para comunicarnos a través de aparatos electrónicos. Hay una comunicación práctica que puede ser útil, pero tenemos un cerebro emocional, tenemos un componente mamífero y toda esa parte afectiva está bastante tocada en general y en particular en la gente joven. Entonces, eh, con esta sesión y un trabajo de acompañamiento adecuado podemos ayudar a que estos estados se liberen. Bien, pues aquí hemos visto las sesiones de gafas que tenemos. Como veis, son estados muy generales y muy comunes hoy en día. Dolores, estrés, preocupaciones, miedos, ansiedad, adicciones, insomnio, son temas muy comunes y que podemos ayudar con el uso de las gafas. ¿Cómo optimizar para los que tenemos las sesiones de gafas? Siempre, a ver, las gafas funcionan en sí, pero siempre hay formas en las cuales nosotros podemos obtener más resultado. Es un trabajo fino, ya de cuidar los detalles. O sea, es lo mismo que hacer una comida. O sea, podemos hacer una comida poniendo todas las verduras peladas en el puchero y dejándolo hervir, o poniéndole atención y cariño y haciendo un sofrito y poniendo esta especie y viendo el tiempo de cocción de cada cosa, y el resultado no va a ser el mismo. Entonces, con las sesiones de gafas, pues bueno, se las podemos enchufar a la persona y marcharnos a otra habitación, que puede ser una situación que en algún momento sea necesaria, pero también podemos poner una atención y un enfoque y un acompañamiento y cuidar el entorno. El entorno, como
Esto es algo sutil, o sea que no va a obligar al organismo de la persona, no va a producir cambios metabólicos, no tiene efecto fisiológico. Entonces, cuanto más acompañe el entorno, mejores van a ser los resultados. No es como una pastilla que la tomas y produce una relajación automática del sistema nervioso, pero también tiene efectos secundarios. En este caso, nosotros aplicamos un estímulo muy tenue, que son unos LED que emiten muy poca luz y además que se reciben con los ojos cerrados, pero sí es importante que acompañemos de un entorno adecuado. Entonces, la luz, ¿cómo debe ser? Tenue e indirecta. Si está entrando el sol a raudales por la ventana, como tienen los LEDs tienen un nivel de luz bajito para que en ningún caso moleste, pues van a perder efectividad. Entonces, bueno, pues cuanto menos que correr una cortina para que no entre la luz directa del sol. Otro tipo de luz. Desafortunadamente, las lámparas que hay hoy en día, tanto lo que queda de fluorescentes como las lámparas de LED, emiten frecuencias. Los LED originales no emitían frecuencias, pero ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hacen una cierta perturbación en el campo de emisión de las gafas. Es conveniente que no haya una luz que ilumine desde el techo y que no sea fuerte, sino una luz indirecta, porque el efecto de las gafas va a ser mejor. También es importante que el entorno esté silencioso, tranquilo, que haya un nivel de ruido bajo y una música relajante. No es el momento cuando hacemos una sesión de gafas para ponernos a hablar de las elecciones municipales o del cambio climático. Lo ideal es que la persona esté lo más tranquila posible y enfocada hacia su interior, cosa que hemos perdido la costumbre de hacer. Antes, tiempo A, pues las personas, sobre todo en invierno, pues se sentaban enfrente de la leña y se quedaban mirando el fuego. Pero ahora nos quedamos mirando series que nos están haciendo un estímulo permanente del sistema nervioso. Entonces, mirar hacia uno mismo, simplemente atendiendo la respiración, es una buena forma para que las sesiones de gafas lleguen a más profundidad. Podemos poner una música suave, relajante, que también ayude a la persona que no está acostumbrada a estar en silencio para que se sienta acompañada. En cuanto a la posición adecuada, pues puede estar, lo ideal es estar sentado con la columna recta cómodamente, pero también puede estar tumbado en una camilla. Sugerir a la persona que se enfoque en la respiración y dejarla ahí consigo misma. Y luego es conveniente que la persona que ha recibido la sesión no tenga actividad después de recibir la sesión, que tenga 15 minutos de estar tranquilo. Lo ideal es que esté sentada y tranquila, porque el sistema se está reordenando. Si sale a la calle y se pone a conducir de inmediato, parte del efecto se va a perder, porque va a estar atenta a batallar. Si es una gran ciudad, pues a batallar con el tráfico. Entonces, no es lo ideal. Lo ideal es eso, que si puede quedarse luego 15 minutos en la salita de espera, pues tranquilamente viendo una revista o escuchando una música, le va a ayudar más. Las sesiones de gafas son inocuas. En casos agudos, pues se pueden poner hasta 2, 3 sesiones por día. Un protocolo que ha demostrado alta efectividad. Por ejemplo, para personas que tenían fibromialgia y que tenían dolores de años, les han disminuido muchísimo desde la primera semana. Lo ideal es un par de sesiones la primera semana o incluso 3, y a partir de la segunda a la sexta semana una sesión semanal, siempre utilizando las frecuencias grabadas en agua 3 veces al día. Es muy importante que se lleven las frecuencias grabadas en agua, porque va a permitir que la persona siga su terapia en casa. Y luego hay un factor importante, sobre todo para la primera vez. Cuando se utilizan las gafas, por primera vez se hace un test de intensidad de luz. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una fotosensibilidad altísima
Y hay personas que tienen muy poca sensibilidad a algún estímulo luminoso fuerte. Generalmente las personas mayores aguantan menos la luz, las personas de ojos azules también soportan menos la luz, y las personas de ojos oscuros y las personas más jóvenes pues soportan mucho más caudal de luz. Entonces tenemos que poner el caudal adecuado a la persona. Hay un test previo que es una luz que parpadea y preguntamos a la persona en qué nivel, en qué umbral de intensidad se sienten cómodos, y lo dejamos ahí. Porque yo conozco de casos que ha venido por primera vez una persona, le han puesto las gafas a tope de intensidad y parpadeando mucho, se ha como desconcertado, se ha deslumbrado un poco, y entonces ya ha dicho, no, esto no es para mí. Hay que hacer algo a la medida de la persona, porque estamos procurando en relajarla, no incluir un estímulo estresante más en su ya estresada vida. Entonces, tengamos en cuenta esto, que si la primera sesión la hacemos correctamente, normalmente la persona queda encantada con las gafas, porque al acabar la sesión ya nota un cambio de cómo estaba cuando empezó. Entonces, se puede hacer un gran amigo de las gafas si aplicamos la primera sesión correctamente.